Le frena bien Volkanovski con velocidad, pero le encuentra con la mano directa. Las combinaciones hoy son más cortas de Ilia, pero ahora con él. ¡Lo consiguió! ¡Lo había prometido y lo ha cumplido! El sueño de Ilia Topuria, el sueño de todos, se acaba de consumar en Anaheim, en California. ¡Terrible! Tenemos nuevo Ni una semana hace que Ilia Topuria se proclamaba campeón de la UFC y nos hemos querido preguntar nosotros si el tirón tan grande que tiene este deportista hispano-georgiano está haciendo también que disciplinas como el MMA, pero otras que pueden estar incluso más asentadas históricamente, como el Muay Thai o incluso el boxeo, tienen más tirón a raíz de también la exposición mediática que está teniendo Ilia Topuria. Así que, ¿qué hemos hecho? Hemos llamado a la gente del Getafe Fight Club para que nos cuenten ellos cómo lo ven, que son al fin y al cabo los que más saben de esto. Pablo Martínez es el director técnico. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal estás? Bien, gracias por venir por aquí. Bueno, ¿qué te pareció lo de Topuria? Por cierto, te tocó madrugar también el domingo, ¿no? A ver, yo no madrugué porque no llego a ser tan fanático y tan friki, entre comillas, por así decir, porque ya llevo toda mi vida ligada a los deportes de contacto y demás, entonces no soy una persona que me genere tanta gana y tanta ilusión, pero sí que es verdad que lo primero que hice a levantarme también, porque como también ando creando contenido en redes sociales y demás, era un punto interesante para crear contenido y para saber qué es lo que había pasado al final. Y notáis que, no sé si a raíz incluso de esta misma semana, y sobre todo en los últimos meses en los que la figura de Ilia Topuria se ha hecho cada vez más conocida, pues yo que sé, ha estado en la Resistencia, ha estado con Jordi Wild, en fin, que es una persona que tiene mucha visibilidad. ¿Notáis que hay como más interés para practicar MMA? Sí, claro. Desde el momento que se sabía que Ilia Topuria iba a luchar finalmente por el cinturón de la UFC contra Volkanovski, ya se empezó a generar un poquito más de interés sobre las MMA sobre todo, pero también arrastrando también a los restos de deporte de contacto, por ejemplo como el Muay Thai, el kickboxing, el K1, etcétera, ¿vale? Pero sí que es verdad que lo que comentábamos fuera del tema es que a raíz de la victoria de Ilia Topuria este sábado madrugada, o sea, el domingo, nosotros, por ejemplo, en nuestra escuela hemos notado un incremento en menos de una semana de, vamos a decir que un 200 o un 300% de interés en las MMA y en general en los deportes de contacto. La verdad que yo creo que ahora mismo es el momento en el que más está teniendo repercusión cualquier deporte de contacto. Desde la era del boxeo, cuando era su golden era, por así decir, en los años de Pedro Carrasco, cuando se llenaba las ventas, el campo de gas y demás, que tenía una gran repercusión el boxeo. Desde ese entonces yo creo que no ha llegado a tener un deporte de contacto ni un arte marcial tanta repercusión, habiendo tantos campeones del mundo como tenemos, por ejemplo, en karate, en otras disciplinas, sabes que a lo mejor no son tan llamativas y tan mediáticas, pero sí que es verdad que lo de el tema de Ilia Topuria está creando no a nivel de interés general de la sociedad, sino a nivel de los medios, la radio, la televisión. Es algo que no se está... Algo nunca visto, realmente. Preguntas que me puedo hacer yo y que se puede hacer la gente que nos está escuchando ahora. Claro, tú ves un combate de MMA y leches. O sea, en fin, terminan de aquella... Volkanovski terminó de aquella manera. Sí, cierto. Bueno, y Topuria terminó también fino. Sí, claro. A nivel usuario, por decirlo así, ¿cualquiera puede practicar MMA? Claro, a ver, esto es una duda que se genera mayormente en muchas personas. Y yo, como soy una persona que llevo muchos años en este deporte desde el lado como negocio, por así decir, entonces esto es una duda que se genera muchísimo en las personas. Entonces, una cosa es ver un combate profesional y más a estos niveles, que es, digamos que sería un combate profesional en su mayor exposición. No hay nadie mejor que ellos. No es que no haya nadie mejor que ellos, sino que es como, por ejemplo, hablando del MMA, que es lo que estamos hablando de la mejor promoción como empresa, la mejor promotora de las MMA del mundo,
que es la de Dana White, que es la UFC. Sí. Y aparte de esto, contamos que estamos hablando de un título mundial. Sí. Entonces, lógicamente, lo que nosotros podemos ver plasmado en un combate no es ni siquiera ni por asomo lo que se puede practicar en una escuela. Ahora, eso sí, yo siempre, una de las cosas con la puntualización que te voy a decir es que lo primero que hay que hacer es ir a sitios específicos y especializados y profesionales, y donde realmente sean tanto unas instalaciones adecuadas como los instructores profesionales, y que sean gente titulada y con una experiencia previa, etcétera, que no sean, entre comillas, como digo yo, a veces una carnicería. Porque al final el deporte, o sea, por ejemplo, yo hablo del deporte en general, de los deportes de contacto y de las artes marciales, cualquier persona, independientemente de su edad, de su condición física, de su sexo, de su pensamiento, da igual, cualquier persona puede practicar cualquier deporte de combate y de contacto o arte marcial. Ahora, una cosa es aprender y practicar en un entorno divertido y en un entorno seguro, y otra cosa es cuando ya empezamos a hablar de una mayor intensidad, por ejemplo, como sería la práctica de, te voy a decir a nivel usuario, cuando se practican sparrings, cuando ya tienes una experiencia, cuando ya llegas a ser competidor amateur o competidor semiprofesional o profesional. Entonces ahí es cuando ya se desliga el usuario normal de la persona que es un escalón, realmente, un escalón claro, por encima. o sea, cualquier persona, independientemente, y lo quiero dejar claro, ¿Cualquier persona puede hacer MMA? cualquier persona puede hacer cualquier deporte, no MMA. O sea, yo siempre digo, es que no me gusta hacer barreras, y entonces me gusta que el deporte sea accesible. Sí. Y como el deporte tiene que ser, además que en Madrid tenemos una ley del deporte en la que nos obliga a los profesionales del sector, nos obliga a que el deporte sea accesible para todas las personas, con todas las consecuencias. Entonces, cualquier persona puede practicar cualquier deporte, pero hablando de deporte de contacto y las artes marciales, cualquier persona puede hacerlo. Y Pero te que se podría haga con decir, un entrenador y con unos criterios de Eso es, seguridad. eso Por ejemplo, es. un entrenamiento de MMA, ¿cómo es? Para que nos hagamos a la idea. Pues- ¿no? Entiendo que no es lanzarles al ring y venga. A que ver, se esto peguen. es una pregunta muy abstracta, y te voy a comentar una cosa muy, muy graciosa que me pasa muchas veces. Hay mucha gente que cuando me pregunta por información, hay mucha gente que siempre me dice, oye, ¿me puede decir, por ejemplo, hablando del MMA, y me puede decir la dinámica de los entrenamientos? Y yo digo, a ver, es que es hablar de los entrenamientos, yo te puedo hablar de qué es lo que podemos hacer en un entrenamiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, porque al final hay muchas cosas que trabajar, y al final, por ejemplo, en este caso, el MMA es el diminutivo, ¿no?, de artes marciales mixtas, y dentro de eso se engloban muchísimos trabajos que normalmente se suele compaginar, por ejemplo, el striking de pie con el Muay Thai, por ejemplo, que es digamos que sería como la mejor combinación con el jiu-jitsu brasileño, Que Topuria, por ejemplo, es cinturón negro, creo. Eso que es, o la lucha grecorromana, también. el judo, etcétera, para los temas del suelo. Entonces, como tienes que trabajar varios aspectos, tienes que trabajar la lucha de pie, tienes que practicar los derribos, y tienes que practicar también el trabajo en el suelo, tanto luxaciones como estrangulamientos, etcétera, etcétera. Es un deporte muy completo. Claro, es que son muchas cosas. Pero al final se basa en que todos los días necesitas, como un usuario normal, ¿qué es lo que le pasaría? Que tendría que hacer un calentamiento previo, un calentamiento de articulaciones, trabajos a lo mejor dinámicos con los compañeros de agarres, proyecciones, etcétera, para aprender a caer, porque también hay que también aprender. se llega a un punto en el que se combate, entiendo, habrá pequeñas prácticas. Sí, entre claro, ellos, pero todo a nivel, normalmente, o sea, ya te digo, separando normalmente siempre en todos los sitios, separando que hay gente que va a practicar para aprender y a practicar sin objetivo ni siquiera de tener contacto con compañeros, que lo pueden tener perfectamente, y también el contacto que se hace a diario es un contacto técnico y controlado. Entonces, ¿Y es con protección?
Sí, claro, sí. Quiero decir, Depende, o sea, vamos a ver, o sea, como ya te digo que es un contacto técnico y controlado, pues ni siquiera haría falta mucha protección porque al final no es imperativamente necesario tener un contacto o sufrir impactos duros para nada. O sea, sí que puede ser que las caídas al suelo, etcétera, eso pues puede llevar a que puedas tener alguna lesión, pero como podríamos estar andando por la calle, o sea, y torcernos un tobillo. ¿Y hay un perfil determinado de la gente que ahora mismo hace MMA con vosotros o que se ha interesado en esta semana en la que nos decías ha habido tanto interés y ha aumentado tanto el interés por aprender esta disciplina? Porque claro, se me viene a la cabeza pues un chaval joven, 20, 30 años, moviéndose en ese rango de edad, pero no sé si pues gente de más edad, incluso chicas, mujeres, se interesan por hacerlo. Pues, a ver, mayormente lo que viene a ser, digamos, el perfil concreto más o menos del MMA es, lógicamente, la gente joven, que es como, con estos temas mediáticos, está como en pleno auge para ellos. Y luego también, las mujeres también tiene un pequeño porcentaje más, porque mira, esto es un dato que más o menos yo llevo arrastrando desde hace muchos años, desde la experiencia, y es que, por ejemplo, cuando trabajamos en clases infantiles y adolescentes, por ejemplo, digamos que podemos llegar a encontrar entre un 60% hombres, un 40% mujeres. Más igualado. Sí, puede haber una balanza estable, más o menos. En el momento que pasamos a las edades adultas, esa balanza se dispara en que, digamos que las mujeres suelen ser un 10, un 20% y los hombres un 80, un 90%. No siempre es así y no en todas las clases es así, pero digamos que yo lo achaco a que al final todavía la mujer sigue cargando muchas responsabilidades en su vida cotidiana, pues hijos, etcétera, tareas del hogar, sus propios trabajos, etcétera, y bueno, y eso yo creo que se ve repercutido un poco en las clases. Pero sí, se está viendo mayor impacto en la gente joven. Se está viendo mayor impacto también en el sector femenino y también, sobre todo, en personas que se dedican a la seguridad en general. O sea, por ejemplo, vigilantes de seguridad, auxiliares, policías, guardias civiles, militares también. O sea, gente que está su vida profesional enfocada en la seguridad para ellos mismos o para las personas, suele ser un deporte el cual es bastante completo para ellos y bastante... Lo que sí que he visto en vuestra página web, recuerdo que estamos hablando con Pablo Martínez, que es el director técnico del gimnasio Escuela Getafe Fight Club, que están en el Polígono Industrial San Marcos, pero además tienen gimnasio o escuela en Usera, que es donde nacisteis, y en Vallecas habéis abierto una hace 2 años, casi 2 años. He visto que, y me ha sorprendido, que, por ejemplo, hay Muay Thai infantil. Sí, boxeo infantil y preinfantil, incluso para chavales de 4 años. Y digo, pero con 4 años pueden ya practicar boxeo, deben practicar boxeo. ¿Cómo es el boxeo para alguien de 4 años, 6 años, 7 años? ¿Cómo Bien, es? Pues lo primero, en estas edades tempranas, lo primero que se trabaja es el deporte base. Es un deporte sin contacto, es un deporte que obligatoriamente, totalmente está prohibido cualquier tipo de contacto en la cabeza para un niño, ¿vale? Entonces, contando con esto como algo que es a resaltar y como es algo muy importante, los niños desde estas edades tan tempranas, cuando practican deportes como el boxeo, incluso el jiu-jitsu brasileño, el MMA, el kickboxing, el K1 y demás, los niños ganan muchos valores. Y por ejemplo, como valores como que les van a valer para su propia vida y para su día a día en la sociedad, como el compañerismo, el respeto, el sacrificio, el esfuerzo, etcétera, ¿vale? Pero también a nivel cognitivo les hace de prestar mayor atención, controlan mejor la lateralidad, aprenden mucho más rápido cuál es la izquierda, cuál es la derecha. Entonces, digamos que psicomotrizmente hablando, el control que tienen de su cabeza con su cuerpo es mucho mejor cuando practican estos deportes, porque es imprescindible que ellos aprendan a controlar su cuerpo.
Hemos empezado esta entrevista hablando de algo que yo creo que todos notamos, ¿no? Que el mundo del MMA y otros deportes de contacto está viviendo, y lo decía antes Pablo, pues uno de los mejores momentos en popularidad que hay en nuestro país, no solo por lo de Ilia Topuria. Estaba pensando, pues, la velada de Ibai, ¿no? Que es de boxeo, y en la que tú además has participado, porque fuiste entrenador de Mr. Jagger en un par de ocasiones, ¿no? Sí, y fíjate los llenazos que tiene, o Jordi Wild, que también hizo hace poquito una de MMA, llamémoslo así. Sí, bueno, de lucha. Lucha en general, por decirlo. ¿Se llenaría un Bernabéu, tú crees, como dice Topuria, si viene a combatir aquí contra McGregor? Estoy totalmente convencido que no es que se llenaría, es que yo creo que al final, que el Bernabéu va a ser el sitio perfecto por las reformas que se ha llevado en el Bernabéu para hacer este tipo de eventos o conciertos y demás, y aparte por repercusión a ser el centro de España y demás. Yo ya lo he vivido, esto que ha sido un poco, como decías, un poco una locura, la velada del año 3, ¿Sí? ¿vale? Que se hizo en el Wanda, en el campo del Atleti, bueno, y bueno, yo como he vivido esa velada de año desde la primera, que fue a puerta cerrada en una discoteca, todavía con reglas COVID en Barcelona, etcétera. Viví la segunda, que se llenó el campo del Badalona de baloncesto, que yo, sinceramente, yo dije... Dios, nunca he visto nada similar, ni como deportista ni como entrenador. O sea, yo cuando entré, o sea, hablando del deporte de contacto, o sea, posiblemente que tú vas a ver un partido de Barcelona, del Badalona, de baloncesto o de fútbol o de cualquier otro deporte tan popular como están en este país, pero Dios, ver boxeo, el campo del Badalona, ¿sabes? 14.000 personas. Sí. Y es que se vendieron las entradas en 45 minutos. Fue algo, como para mí fue algo espectacular. Pero cuando ya vi el campo del Atlético de Madrid lleno, que se fundieron las entradas en nada de tiempo, y ver esa puesta a escena que llegó a hacer Ibai Llanos y demás, estoy convencidísimo. Y de hecho, esto es una cosa que yo en mi creación de contenido lo he comentado y ya se sabe, ¿no? Que Ilia Topuria, Ibai Llanos y Piqué han tenido unas, entre comillas, conversaciones previas en las que querían asociarse para que, en el caso de que Topuria ganara el campeonato del mundo y que Dana White diera un ápice de posibilidades de que la UFC pudiera llegar a España, que es muy posible que se pueda hacer como empresa esta unión de Piqué, Ibai Llanos y Topuria, porque ellos ya tienen esa experiencia previa de llenar un campo de fútbol y a nivel de espectáculo, o sea, de show, tienen la posibilidad plena. Y entonces, entre el boom que estamos hablando, que es como se dice ahora el top trending, ¿no? Que es como ahora mismo es todo Topuria, te metes en Twitter, en redes sociales, en Instagram, da igual, todo es Topuria, pero esto es buenísimo porque la verdad que se va a quitar, se va a dejar de endemoniar a los deportes de contacto en general, porque como antiguamente se pensaba que esto es para matones, para gente mala, gente callejera, no. Actualmente los deportes de contacto, ya os digo que lo practican las fuerzas de seguridad, lo practican los abogados, los policías, los médicos, cualquier persona, ¿sabes? Has hecho referencia al contenido que haces en redes. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde te seguimos? Pues se me puede encontrar fácilmente todo mi contenido, tanto en YouTube como Instagram, TikTok, Facebook, como @Pablo Martínez_coach. Vale. Y vamos, Pablo Martínez Coach. Y cualquier persona que ponga eso en Google le va a salir un montón de. Y si queremos informarnos sobre los horarios, tarifas del Getafe Fight Club, pues ponemos Getafe Fight Club y allí nos aparece todo, tanto del gimnasio de Getafe, del polígono de San Marcos, como lo de los que tenéis en Usera y en Vallecas. Pablo, me ha encantado que te vengas por aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Y bueno, desde aquí también mandar un saludo a todos los oyentes y animar a todas las personas que tengan ese pequeño pensamiento, independientemente, como hablábamos antes, ni de su condición física. Pues aunque tengamos una condición física deplorable, todo se puede cambiar. Aunque seamos inexpertos en los deportes de contacto y en las artes marciales y demás, todo el mundo hemos empezado de cero. Que si
de alguna manera nos llama un poquito la atención, pues para cambiar nuestra vida a nivel de salud, a nivel de peso, a nivel de seguridad también, porque también es bueno tener unos principios de seguridad para poder defendernos, que prueben en algún sitio. No voy a vender lo mío, sino que... Creo que vosotros tenéis clase gratis, me parece. Sí, tenemos una clase gratuita y normalmente casi todas las escuelas ofrecen siempre esta clase gratuita, o sea, que animo a todos los oyentes a que, oye, cerca de donde ellos vivan, que prueben un día algún deporte de contacto o algún arte marcial, que seguro que van a salir encantados. Pablo, seguro. Muchísimas gracias. A ti, un saludo. Si te ha gustado este podcast, compártelo.